Cuando uno ama a alguien es muy fácil hablar de las cosas buenas que esa persona tiene, pero debería ser igual de fácil hacerle ver a esta persona sus defectos con un ánimo de exhortación en amor, como dice la Escritura, para lograr que cambie esas actitudes. A lo largo de esta serie hemos reflexionado acerca de Pedro, el apóstol de Jesús. Y hemos visto, espero que sea así, si no, no estaría cumpliendo el objetivo de las reflexiones. Le decía que hemos visto cómo Dios fue operando una transformación en Simón Pedro, porque hasta el nombre le cambió. Y hasta eso, el cambio de nombre tiene un objetivo. En la reflexión de hoy nos encontraremos con las tareas que Jesús le encomendó a Pedro. A pesar de que Pedro no le confiesa su amor ágape, lo recuerda, lo vimos en la reflexión anterior. Sin embargo, Dios conoce los corazones y Él sabía cuál era el cambio que iba a suceder en Pedro. Pero ¿qué le parece si nos adentramos en las tareas encomendadas a Pedro? Y de paso vemos lo que Dios también está buscando de nosotros. Y por favor, no vaya a pensar que esto es solo para creyentes. Si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, créame que esta información es vital para usted también. Acompáñenme hasta el final de esta reflexión desde aquí, desde el lago de Yohoa. Ya volvemos. Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Le saluda el pastor Marco Antonio Ríos. Como siempre, agradezco a nuestro Señor Jesucristo el enorme privilegio que nos da de compartir su palabra por estos medios. Quiero, como siempre, también aprovechar para invitarle a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía, que nos acompañe en nuestras redes sociales y que nos siga también en Spotify. En todas estas plataformas aparecemos como Su Palabra No Volverá Vacía. 3 tareas para 2 grupos distintos, y por favor ponga mucha atención, porque estas tareas Jesús no se las encomienda al Pedro maduro, anciano, sabio, no se las encomienda al apóstol que defiende la doctrina y la fe de una manera aguerrida, fiel a su carácter. Se las encomienda al Pedro que comienza su ministerio, aquel que apenas está digiriendo que su maestro no está muerto, sino que resucitó y que lleno de gozo se tiró al mar aún sin ropa, ¿se acuerda? Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 y en el verso 7. Ahora, ¿se puede imaginar lo que se debe sentir que justo unas semanas antes de terminar usted sus estudios, unos días antes de graduarse, llegue esta persona que lo ha guiado en ese proceso y le dice, bueno, a partir de ahora te toca dirigir a tus compañeros de trabajo. Ahora vas a estar a cargo de los demás empleados. Yo no sé usted, yo me moriría de miedo. Eso fue lo que pasó con Pedro. No se murió de miedo. A Pedro le dijeron, estás comenzando tu apostolado, entonces estas son las tareas que vas a desarrollar. Y Pedro se lo tomó muy en serio. Pedro se lo tomó tan en serio que las 2 epístolas de Pedro, escritas 35 años después, nos hacen ver que Pedro siguió la tarea que le habían encomendado. Si nos acompañó en el programa anterior, habrá sacado sus conclusiones sobre el amor de Pedro por Jesucristo y seguramente va a coincidir conmigo en que las acciones de Pedro demostraron que sí amaba a Jesús. Leamos por favor en el Evangelio según Juan capítulo 21, versos del 18 al 20. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Lo notó, se dio cuenta, ¿verdad? Si usted ve el comienzo del versículo 20, dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Déjeme explicárselo. Jesús ya le advirtió a Pedro cómo va a morir, cómo va a glorificar a Dios con su muerte. Y sin embargo, a pesar de la advertencia, en el verso 20 lo que nos enseña es que Pedro decidió seguir caminando con Jesús. Una vez aclarado este punto,
quiero llamar su atención a las tareas que Jesús le ha encomendado a Pedro cada vez que le pregunta si lo ama. Ministra verdaderamente mi vida cuánto nos enseña el Señor por medio de la vida de Pedro. El Señor le encomienda dos tareas a Pedro, la de apacentar y la de pastorear. Es importante que entendamos qué son estas dos tareas y que también son responsabilidad de cada uno de los que desarrollamos un ministerio al que Dios nos ha llamado. Sin embargo, no solo es para los pastores, para los líderes, también es responsabilidad de cada creyente. Cada uno de nosotros tenemos estas mismas responsabilidades. Estas tareas y su encomienda por parte de Jesús son lo que yo llamo la transformación de Pedro el pescador a Pedro el pastor. Pero también denotan el cuidado que Jesucristo, el pastor de los pastores, tiene por todas sus ovejas, por todo su rebaño. Leamos por favor nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 21, a partir del verso 15. Él le dijo: apacienta mis corderos. Estamos leyendo la última parte del versículo. Apacienta mis corderos. Jesús le da la tarea a Pedro de alimentar a las ovejas más pequeñas. Por eso les llama corderos. Los corderos son la cría de las ovejas y se les considera adultos, ¿sabe cuándo? Hasta que cambian sus dientes incisivos, los dientes de nacimiento, y los mudan por los dientes permanentes. Es decir, hasta que están listos para alimentarse sin ayuda. En la instrucción que Jesús le da a Pedro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 16, le dice: pastorea a mis ovejas. No solo le dice apacienta, es decir, dale de comer, como hace con los corderos. Aquí la labor de pastorear es más extensa, también es cuidar, regir, ayudar, corregir. Y le da esta tarea para que la realice con las ovejas, es decir, con los miembros adultos del rebaño. Y por último, en el verso 17, Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, es decir, alimenta mis ovejas. Estas tareas que Jesús le encomienda a Pedro las vemos realizadas en las dos cartas que Pedro escribe. La primera carta Pedro la escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Y la segunda carta de Pedro está escrita a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. En sus dos cartas, Pedro apacienta y pastorea las ovejas del Señor, recordándoles el gran amor de Dios por ellos, de su sacrificio en la cruz, de la salvación que Cristo nos regala. Les advierte acerca de las falsas doctrinas, les consuela y les anima frente a la persecución de la que son objeto. Por cierto, déjeme repetirle, estas cartas fueron escritas entre 30 y 35 años después de la resurrección de Cristo. Siempre toca a mi corazón el cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Como desde el principio de los tiempos, sus pensamientos son de paz y bien. ¿Ya se dio cuenta? Jesús le ama. Jesús le ama y está tocando las puertas de su corazón con la promesa de salvación y vida eterna. ¿Qué espera para entregarle su vida al Señor y recibir el cuidado del Padre eterno? Si esta reflexión ha tocado su vida, le invito a rendirse delante de Jesús, a recibirle como Señor y Salvador. Y si usted ya anteriormente ha conocido al Señor, pero se apartó de Él, es tiempo de regresar. ¿Cómo hacerlo? Repita conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque puedo hoy reconocer que soy pecador. Te pido, Señor, por favor, que perdones cada uno de mis pecados, que me recibas como tu Hijo. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco por el sacrificio que hiciste por mis pecados en la cruz del Calvario. Y recibo, Señor, tu perdón con enorme alegría, pero sobre todo con profunda gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno más de los miles de millones de hombres y mujeres que un día entendimos que Jesús cuida de nosotros. Como siempre, quiero invitarle a que nos acompañe en las redes sociales de Su Palabra No Volverá Vacía
que se suscriba al canal de YouTube y que por favor, si la palabra que hoy compartimos fue de edificación para su vida, que por favor usted también la comparta. Estoy más que seguro que será de edificación para cada persona a quien usted se la haga llegar, porque dice Isaías 55:11 que su palabra no volverá vacía. Nos despedimos hoy desde aquí del lago de Yohoa en Honduras. Un fuerte abrazo. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.